Muy buenas noches, vamos a presentar en esta ocasión la evidencia de derechos de los pueblos y la justicia social de la guía GEA 9 con el número 21020-1501 AA4 Evo 02. Somos los aprendices Johnny Fernando Moreno Alomía y Gober Augusto Angulo Rodallega. Vamos a presentar la evidencia para el instructor Mauricio Reyes Benavides, del Servicio Nacional de Aprendizaje, el SENA, en la tecnología Gestión Eficiente de la Energía, con la ficha 2832258. Como ya les mencionaba, esta evidencia llamada Derechos de los Pueblos y la Justicia Social tiene varios temas. El primero es vamos a hacer una introducción sobre lo que es la justicia social y los derechos de los pueblos, qué consisten, tiene también unos objetivos, con qué intención se hace esta evidencia, qué aspiramos que aprendan las personas después de estudiar esta evidencia o de conocerla. Luego sigue algo que se llama el cuerpo del documento o de la presentación, que son unas preguntas relacionadas con el tema, las soluciones a esos problemas y a esas preguntas y unas propuestas relacionadas con los temas. Luego vamos con una conclusión final que consiste en decir qué aprendimos de esta evidencia, qué enseñanza nos dejó, cómo aplicarla en la vida y qué aspiramos que las personas que la conozcan puedan tener. Al final tendremos unas referencias bibliográficas donde le informaremos dónde tuvimos información respecto a este tema y dónde pudimos apoyarnos para poder entender y conocer un poco más a profundidad la situación. En la introducción miramos que los derechos de los pueblos y sus relaciones espirituales con este y sus costumbres ancestrales y los beneficios para sus futuras generaciones cuando sus tradiciones se transmiten. Las luchas sociales en busca de eliminar las desigualdades económicas y políticas, funciones de los entes territoriales en la defensa de los derechos fundamentales en los territorios. Bueno, como les mencionaba, esta actividad o esta presentación tiene unos objetivos bastante claros con los cuales esperamos alcanzar una vez hayan estudiado esta evidencia. El primero es promover la igualdad y la equidad entre los pueblos. Segundo, reconocer y respetar, proteger la identidad cultural y la autonomía de los pueblos, garantizar el acceso a los recursos, las oportunidades y al servicio, eliminar la discriminación y la exclusión y la marginación de los pueblos, fomentar la participación activa y por último respetar los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, que muchos consideramos que no existen, pero sí existen y son muy importantes para preservar la vida del ser humano en este planeta y de las futuras generaciones. ¿Cómo interactúa el derecho a un medio ambiente sano con los derechos individuales y sociales? Según la carta del jefe de Piel Roja, da a entender que para ello el hombre es parte esencial para la naturaleza, que tiene una relación no solo física, sino espiritual, moral y ética con ella. Además, que el respeto por esta permite el éxito y la supervivencia de las generaciones futuras, teniendo en cuenta que esto garantiza los derechos de los pueblos y a la permanencia de sus costumbres más profundas. Bueno, en esta ocasión vamos a entrar al tercer punto, que es el cuerpo del documento, en el cual debemos responder unas preguntas establecidas en la evidencia para poder entender un poco más a profundidad el tema. Una de las preguntas que hay acá es ¿por qué considerar importante desarrollar una visión integral y global de los derechos humanos para evitar la distorsión? Bueno, considero que es supremamente importante reconocer que los derechos humanos son fundamentales y siempre deben ser la prioridad y garantizárselos no solamente a los seres humanos, sino también a la naturaleza, para así garantizar el derecho de todos en todas partes del mundo y entender la relación que los seres humanos tenemos con él, como lo explicaba el jefe de Piel Roja en la carta que le envió al presidente de los Estados Unidos, donde le hacía una clara, a su entendido,
de por qué era tan importante para ellos como pueblo nativo preservar esa relación con su entorno y con el medio ambiente. ¿Cuál es la incidencia del desarrollo sostenible en la conservación del medio ambiente y el planeta? Su incidencia principal se resume en satisfacer las necesidades actuales sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones a través de estos pilares principales, como lo son: reducción de la huella ecológica, protección de la biodiversidad, promover las energías renovables, gestión responsable del agua, economía circular. En esta presentación es si la naturaleza tiene derechos, cuáles son esos derechos y por qué. La respuesta es sí tiene derechos. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder garantizarle su restauración y que no vayan a caer en vía de extinción, es decir, a desaparecer por el mal uso o por la exageración en su consumo, etc. ¿Cuáles son esos derechos y cómo podemos garantizárselos? Lo primero se lo podemos garantizar a través de la protección de los ecosistemas. También se puede lograr con un equilibrio ecológico, es decir, un consumo moderado de las cosas, y así como consumimos, así mismo debemos sembrar o dar la oportunidad de que se restaure a través de pronto de las vedas. Tiene que haber una justicia intergeneracional, es decir, permitir unas leyes que permitan que los recursos naturales se puedan reproducir en un tiempo determinado. Y eso tiene que ser una responsabilidad compartida entre todos los seres humanos, que es la única forma de poder garantizar que la naturaleza se mantenga vigente y garantizar ese éxito generación tras generación. Otra de las preguntas importantes que tenemos es: ¿por qué y para qué la sociedad debe educarse en lo ambiental? Creemos que la sociedad debe educarse para lo ambiental es para crear conciencia, fomentar el respeto por la naturaleza y promover acciones sostenibles. Esto es clave para proteger el planeta, prevenir la contaminación, conservar los recursos naturales y garantizar un futuro sano para todos. Otra de las preguntas que tenemos es: ¿por qué ser solidario facilita la construcción de la paz en un país? Bueno, primero considero que ayuda a reducir los conflictos y a fortalecer la convivencia y construir una sociedad más justa y unida. Segundo, ser solidario genera de alguna forma empatía, respeto y ayuda a crear la colaboración entre todos los seres que hacemos parte de una sociedad, y esto nos permite de alguna manera construir lazos de hermandad y de paz para poder vivir con tranquilidad. Miramos otra pregunta: ¿cuáles son las cualidades observables de la persona que contribuyen a la lectura de la paz? Miramos que este tipo de personas suelen obtener muchas cualidades positivas como el respeto, empatía, tolerancia, escucha activa, solidaridad, mediación y compromiso. Que se identifican en el entorno social y familiar de cada uno de nosotros. Bueno, en Colombia, digamos que los problemas más identificados en el entorno familiar y social casi siempre son los mismos. Uno de todos es el derecho a la paz, el conflicto permanente que se dan entre los pueblos, entre los diferentes grupos al margen de la ley, en la política y hasta incluso en el deporte. Es algo que afecta mucho en el tema de Buenaventura, el conflicto de las fronteras invisibles que se dan dentro de los barrios, que generan de alguna manera también un desplazamiento forzado y alteran la vida, el funcionamiento normal de las vidas de las personas. La desigualdad, la discriminación que se da al interior de las diferentes entidades, de las empresas, de la región, y son diferentes discriminaciones de tipo racial, de tipo de género, ¿ya? Y generan de alguna forma también conflictos dentro de la misma sociedad y dentro de las familias. Tenemos
la degradación de los derechos de la naturaleza, la tala indiscriminada de los árboles, la explotación excesiva de nuestros recursos naturales, tanto la flora como la fauna, la explotación de los recursos minerales, la contaminación de nuestra naturaleza por obtener esos recursos, no reciclar, también son uno de las diferentes, situaciones que se presentan, la explotación laboral, el tema laboral con los trabajadores, el abuso, la tercerización, la intermediación, la violación de los derechos al trabajo que están contemplados en la OIT, la vulneración de los derechos de los pueblos, que hacen despojos, muchos despojos de tierras, más que todas las poblaciones afro, a los indígenas y a los campesinos en general. El no acceso a la justicia, no permite que las víctimas se les pueda garantizar su derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación y sobre todo a la no repetición, que es algo bien importante para que las personas no sean revictimizadas, se pueda garantizar que las futuras generaciones no sufran este mismo flagelo. Acciones que pueden contribuir a la solución de los problemas, como lo son trabajar en la paz y la justicia. Y esto tiene unos puntos que son viables, como lo son garantizar la seguridad y la tranquilidad de las personas, acceso a la justicia, reparación para las víctimas, apoyar las políticas de paz y los programas relacionados con la reconciliación, fomentar la equidad y inclusión. Esto es combatir la discriminación y la desigualdad, sensibilizar sobre los derechos humanos, proteger los derechos de los más vulnerables. También tenemos protección del medio ambiente, los cuales tienen unos puntos como lo son fortalecer la educación ambiental y participación ciudadana, promover y apoyar las energías renovables, la conservación y conservación sostenible de los recursos naturales, promover el trabajo decente y la justicia laboral. Esto nos ayuda a fomentar el trabajo formal y la justicia laboral. Fortalecer la inspección laboral. Apoyar cooperativas y emprendimientos sociales. Fortalecimiento de los derechos de los pueblos. Aquí miramos que se deben respetar territorios y derechos ancestrales. También se deben realizar consultas previas y educación intercultural. Apoyar el desarrollo sostenible liderado por ellos. En una mayor vigilancia y control a las entidades públicas y privadas, debemos ayudar a cuidar los derechos de los usuarios y los consumidores. También fomentar la denuncia formal de las inconformidades o solicitudes, con una mayor lideresa en soluciones jurídicas de conflictos y más imparcialidad, menos impunidad. Bueno, conclusión. Como conclusión podríamos sacar varias cosas, pero para ser específicos, digamos que esta actividad está relacionada con los derechos de los pueblos y de la naturaleza, la justicia social. Podríamos concluir que los derechos de los pueblos y la justicia social están profundamente relacionados, entrelazados el uno con el otro, porque ambos buscan garantizar la dignidad, el bienestar de todas las personas y de la naturaleza, de conocer los derechos colectivos de los pueblos y garantizar la paz ahora y en el futuro para toda la generación. Después de estudiar esta evidencia, podríamos decir que es supremamente importante poner en práctica todos los conocimientos adquiridos acá, porque buscan el beneficio de todos en común, respetando los derechos de la naturaleza, que es algo bien importante para la supervivencia de los seres humanos y de todos los seres vivos, garantizar los derechos de los pueblos, que es lo que hace mantener sus costumbres y poder transmitirlas de generación en generación, respetar los derechos adquiridos de sus bienes, como son sus bienes, no hacer despojos. Todo esto, en la medida que lo podamos integrar y hacer bien, nos va a garantizar algo que se llama la paz y la sana convivencia entre los pueblos, entre las personas y en la sociedad. Es la única manera de poder de alguna forma encontrar la tranquilidad que siempre hemos estado buscando los seres humanos, y la buena relación y la empatía con nuestra naturaleza, que es la que nos permite subsistir.